Bienvenidos a Fronteras Legales. Imagina esta situación. Una pareja se casa en El Salvador. Años después migran a México, se establecen en Chiapas y lamentablemente deciden divorciarse. La pregunta aquí es, ¿pueden divorciarse en México? Y si pueden, ¿bajo qué leyes lo harán? ¿Las de El Salvador o las de México? O piensa en esto, un ciudadano venezolano tiene un contrato de trabajo firmado con una empresa en Estados Unidos para trabajar de forma remota desde la Ciudad de México. Si la empresa lo despide injustamente, ¿dónde demanda? ¿En Estados Unidos, en Venezuela o en México? Estos no son casos de derechos humanos ni de tratados entre países. Este es el mundo del derecho internacional privado. Un área del derecho que opera en silencio, pero que define la vida diaria de millones de personas migrantes en México. Hoy vamos a desentrañar qué es este laberinto legal. Kenia, cuando la gente escucha derecho internacional, piensa en la ONU, en tratados de guerra, pero el apellido privado lo cambia todo. ¿Qué es exactamente? Exacto, Billy. El derecho internacional público rige las relaciones entre estados. El derecho internacional privado no. El derecho internacional privado es, en esencia, un conjunto de reglas que nos dice qué hacer cuando un problema legal privado, como un matrimonio, un contrato o una herencia, tiene conexiones con más de un país. Justo, es como el árbitro de las leyes. Precisamente, el derecho internacional privado responde a tres preguntas fundamentales. La primera es la competencia jurídica. ¿Qué tribunal, el de México o el de Colombia, es competente para resolver mi divorcio? Segundo, la ley aplicable. Una vez que un juez mexicano dice, ok, yo lo resuelvo, ¿qué ley debe usar? ¿La ley mexicana o la ley colombiana? Y por último, el reconocimiento de decisiones. Si ya me divorcié en Colombia y traigo mi sentencia a México, ¿es válida aquí o tengo que volver a divorciarme? Y para la población migrante, que por definición vive conectada a dos o más países, estas preguntas no son teóricas, son su día a día. Bueno, hablemos del ejemplo más claro, el derecho familiar. Absolutamente. Pensemos en una mujer guatemalteca que vive en Oaxaca. Quiere solicitar la pensión alimenticia para su hijo, pero el padre vive en Estados Unidos. Aquí el derecho internacional privado entra en acción. México tiene tratados internacionales como la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias que ayudan a resolver esto. ¿Y qué pasa con la identidad, Kenia? Este es un punto crítico. La identidad de una persona se prueba con documentos, actas de nacimiento, matrimonio o defunción. Estos documentos vienen del país de origen del migrante. Para que un acta de nacimiento de Honduras se hable aquí en México, no basta con traerla. Necesita un proceso, ¿cierto? Cierto, si el país de origen está en la Convención de la Haya sobre la apostilla, el trámite es sencillo. Se le pone un sello llamado apostilla en su país y México debe reconocerlo. Pero si el país no es parte de esa convención, como es el caso de muchos países de origen de migrantes, Entramos en el viejo proceso de legalización. El documento tiene que pasar por el Ministerio de Relaciones Exteriores del país de origen, luego por el consulado mexicano en ese país y luego ser validado en México. Es un calvario burocrático, costoso y lento. Y mientras tanto, esta persona migrante no puede ni inscribir a su hijo nacido en México, no puede casarse, no puede acceder a servicios de salud o educación para sus hijos. Un simple problema del derecho internacional privado se convierte en una barrera de acceso a derechos básicos. entonces, Kenia, cuando un juez mexicano se enfrenta a un caso con elementos extranjeros, ¿cómo decide qué ley aplicar? ¿Simplemente utiliza la ley mexicana y ya? No siempre. Sería lo más fácil aplicar la ley del foro, la ley del lugar donde esté el tribunal, pero no siempre es lo más justo. México, en su Código Civil Federal y en los códigos estatales, tiene normas de conflicto. Normas de conflicto. Son las reglas que le dicen al juez cómo elegir. Por ejemplo, en México para el Estado civil y la capacidad de las personas, como saber si alguien es mayor de edad, la regla general es aplicar la ley del domicilio de la persona. O sea, si un joven de 19 años de Haití, donde la mayoría de edad es a los 18, recordemos, vive en México, donde también pues la mayoría de edad es a los 18, no hay problema. Pero si viniera de un país donde la mayoría de edad es a los 21, el juez mexicano tendrá que analizar cuál es su domicilio para saber si puede firmar un contrato por sí mismo. Exacto. Para la forma de los actos jurídicos, como se hace un contrato o un testamento, se suele respetar la ley del lugar donde se celebró.
locus rigid actum. Si el contrato se firmó válidamente en Perú, México respeta esta forma. Suena muy complejo. Lo es, y a menudo la población migrante no tiene acceso a un abogado que entienda estas reglas. Muchas veces ni siquiera los funcionarios de ventanilla en el registro civil las conocen y rechazan documentos apostillando simplemente porque se ven raros violando tratados internacionales. Ok, Kenia, entonces el gran reto no es solo que las leyes existan, sino que se apliquen correctamente a una población vulnerable. Totalmente. El derecho internacional privado puede ser una herramienta de justicia o una barrera insuperable. Pensemos en la restitución internacional de menores. Esto siendo cuando un padre o madre se lleva a un hijo a otro país sin el permiso del otro. Exacto. Si un padre se trae a su hijo de Estados Unidos a México sin permiso, la madre en Estados Unidos puede activar un mecanismo, la Convención de Haya sobre sustracción de menores, para que un juez mexicano ordene el regreso inmediato del niño. El juez mexicano no analiza quién es mejor padre, solo analiza si la sustracción fue ilegal. Pero para que esa madre en Estados Unidos active eso, necesita saber que ese mecanismo existe, ¿no? Y para que el migrante en situación irregular en México, ¿cómo accede a un juez para validar su divorcio extranjero o reclamar la herencia, por así decirlo, en su país? Ahí está el desafío, la falta de conocimiento del derecho internacional privado, la falta de documentos apostillados o legalizados y la falta de asesoría legal especializada crean un vacío. La ley existe, pero el acceso a ella está bloqueado. El derecho internacional privado es entonces el sistema operativo legal de la globalización, y para la persona migrante es el manual de instrucciones para que su vida legal anterior sea reconocida en su vida actual en México. Es el derecho que define si tu matrimonio es válido, si tu título universitario te permite trabajar, si puedes registrar a tu hijo o si puedes heredar la casa de tus padres. Un derecho invisible, pero fundamental para la integración y la protección de millones. Gracias por escucharnos en Fronteras Legales.